Con 37 minutos y a esta hora damos la bienvenida a el doctor José Luis Tapia Rocha, economista, con quien tendremos el gusto de hacer un pequeño análisis económico del país. Doctor Rocha, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenas tardes, Adolfo, y a tus seguidores de Contacto Directo. Muchísimas gracias. Quiero empezar con una noticia que me llamaba poderosamente la atención. Hochschild, no sé si lo pronuncio bien, me disculpará, pero hablo de la minera Hochschild Mining, decía que su caída en la bolsa de Londres y todo lo que ha pasado en el Perú tras amenazas de cierre de sus minas. Es que estas declaraciones, porque esto no se ha dado hasta el momento, tanto afectan la economía de una empresa que tiene que ir hasta una caída en la bolsa, y eso, ¿cuánto afecta a la economía de nuestro país? Esto viene también dentro de un contexto, Adolfo, porque esta caída viene de una serie de declaraciones ya anteriores. Recuerda que había el tema de la estatización del gas de camisea, Exacto. luego hubo una contramarcha, se dijo que al final iban a conversar. Entonces, el impacto que tiene las declaraciones de la ministra está dentro de ese contexto, porque los bancos de inversión acá en el Perú tienen unos reportes que mandan a los Estados Unidos, a las plazas de Nueva York, a las plazas de Londres, donde hay intereses obviamente de los inversionistas por saber qué está ocurriendo acá en el Perú, de manera de que lo que hizo la ministra el día domingo al cerrar un pacto ahí con los comuneros de Ayacucho, era nada más que reafirmar algo que ya se venía dando, ¿no? Es decir, una serie de señales contradictorias en el gobierno para que inmediatamente pues la Bolsa de Londres pues dispare el gatillo de estas declaraciones y empiecen a, digamos, los inversionistas a vender las acciones, y eso es lo que hace caer la bolsa en este caso tanto en Lima como allá, ¿no? Sobre todo las acciones de esta minera que tiene ahí dos yacimientos en disputa, ¿no? Uh-huh. Ahora, a esto estaba leyendo también que el ministro de Economía, Pedro Franque, había anunciado que nuestro país es reconocido en América Latina como el país de menor riesgo. ¿Qué tan cierto es esto con esta actualidad? Seguramente es una declaración de un ministro que hace política, ¿no? O sea, no, tampoco hay que tomar, digamos, muy rigurosamente sus declaraciones desde el punto de vista técnico, ¿no? Lo que está tratando es de salvar la situación con declaraciones para calmar, ¿no? Usted sabe que en el caso del ministro, pues, al igual que el presidente del Banco Central, son dos pesos pesados en el tema económico. Uh-huh. Entonces, el ministro Frank está tratando de ayudar al gobierno a encauzar, digamos, las aguas hacia las inversiones privadas, calmando los mercados. Y por cierto, tampoco es que se ha desplomado toda la calificación de riesgo país. Todavía tiene unos márgenes de maniobra. Hace unos días, Uh-huh. más o menos creo que cerca de una semana, el Perú emitió bonos por 4.000 millones de dólares, digamos, un endeudamiento de que no se veía hace mucho tiempo, desde Vizcarra en el año 2020, y que, bueno, no fue tampoco, digamos, tan dramático lo que se tiene que pagar ahora de deuda, ¿no? Se pactó unas tasas que al final estaban dentro de los márgenes del gobierno. Entonces creo que dejado llevar por ese optimismo de endeudarse, que para mí no es algo positivo, creo que ha llevado un poquito, ha jalado agua para su molino y ha permitido pues de soltar esta declaración diciendo de que el Perú sigue siendo una plaza importante para las inversiones privadas y hay que apoyarlo, y encima con esta deuda gigantesca de 4.000 millones que vamos a tener que pagarlos todos. Entonces, creo que por ese lado, por ese ángulo habría que mirarlo, ¿no? Ahora, pero esto lo dice delante de los congresistas, es una declaración que acaba de dar en el Congreso de la República, o sea, yo no sé pues la capacidad o el tipo de asesores que tengan los congresistas, pero algo deben de saber de economía para poder refutarle y decirle que no es así las cosas, como usted nos lo hace ver. Sí, definitivamente esto recién se inició el debate, ¿no? Sí. Y como ahora ya esto de las acciones de la empresa Hochschild, ya digamos es un tema internacional, ¿no? Que ya incluso cámaras de comercio de diferentes países han emitido una declaración
respecto a que por qué se tiene que tomar medidas tan dramáticas, tan radicales de cerrar 4 minas, y que han tenido que, obviamente, estas declaraciones de estas cámaras peruana francesa, peruana canadiense, peruana australiana, peruana brasileña, todas estas cámaras de comercio, ha empujado al gobierno a tener que retroceder en ciertos aspectos, aunque todavía no está claro, porque esto de que un viceministro salga a decir que se va a cumplir la ley y que no es algo que esté dentro de la agenda cerrar minas, sino que es parte de un proceso que tiene que volver a presentar una serie de documentos de acuerdo a... Bueno, son al final de todo contradicciones en el propio gobierno que finalmente, bueno, veremos qué sucede, pero como van las cosas, no podemos esperar grandes cambios, sino que esto creo que ya deberíamos internalizarlo, es decir, no podemos esperar de un gobierno que ha sido elegido para que gobierne un partido marxista-leninista, tenga ahora que una girar a apertura la económica derecha para congraciarse con los empresarios. Exacto. A ellos no les interesa y que tengan todos estos claros. Más allá de estos discursos conciliadores que quiere dar Pedro Franque, la realidad es otra. Y Pedro Franque lo que quiere hacer es simplemente atrapar el sol con 2 o 3 palabras. Y no se puede hacer. Y hablando del sol, 4 soles.01 por dólar. No bajamos de los 4 soles. Parece que ya ahora solamente el Banco Central de Reserva puede mantener en ese valor el dólar. ¿Esto es positivo, negativo? Cuando subió de 3.70 de manera consecutiva desde abril, ya hemos tocado el pico, incluso llegó a 4.10, es una respuesta a una serie digamos, de pérdida de confianza, ¿no?, de los inversionistas, de las empresas que ya empiezan a cambiar sus soles a dólares, y esa mayor demanda ha empujado el precio. Y hay 3 escenarios que se están manejando. Uno es terminar con 4.15 a fines de año. La del próximo año es acabar con 4.50, o sea, más o menos. Y hay otro escenario pesimista con más de 5 soles. Wow. O sea, recuerda que creo que en una de estas conversaciones que tuvimos, Sí. que si las cosas empeoraban, o sea, si más o menos en noviembre tendríamos ya una vacancia efectiva con un presidente destituido, rápidamente 4.50 se iba a convertir en 6 soles 50. O sea, los márgenes de maniobra que todavía tienen los inversionistas es bastante amplio como para salir y comprar masivamente. Recuerda que también en este año ya han fugado más de 4.000 millones de dólares. Se han ido en adquisiciones afuera para protegerse, o sea, activos, ¿no? Me refiero. Claro, claro. Entonces, mira que todavía esto no es nada. O sea, esto de 4.10, que es bastante impactante para nosotros, porque todo esto se convierte finalmente en traducción de aumento de precios. Esto todavía tiene como para seguir destruyéndose más. O sea, estamos conociendo recién la primera parte de la destrucción. Es ¿no? la Que nariz. primero es La nariz de romper, todo, ¿no? de todo el dragón que va a aparecer. Recién está apareciendo el humo del dragón. Estamos en el cuarto mes. En el cuarto mes de gobierno. Y estamos hablando de algo que puede ser, pues, una debacle económica tremenda. Ahora, quiero, doctor Tapia Rocha, reconsultar sobre un tema que usted estaba diciendo. Usted decía que en el tema de la vacancia las cosas podrían empeorar, es decir, que si la vacancia se diera en el Congreso de la República, porque es un tema que está en agenda, esto podría repercutir en ir a peor en el tema económico. Sí, yo pienso que sí, porque en los peores momentos, en noviembre, el tipo de cambio, recuerdo que se disparó como, si no me equivoco, se devaluó en 10%, más o menos, o sea, 4 puntos, o sea, estaba creo que en 3.50, subió a 3.70, una cosa por el estilo. Y ahora que si estamos hablando de un gobierno frágil, hay que saber también que el gobierno no es un gran gobierno con una buena infraestructura política, que tiene ahí pues su gran bancada, ¿no?, que puede contener, digamos así, las mociones de vacancia, ¿no? Es un gobierno frágil, sin una mayoría. Encima, dentro de Perú Libre tienen 2 secciones. Entonces,
los inversionistas, las empresas, ya cuando ven otra vacancia, y más aún con un gobierno débil, es más posible que se vuelva peor la situación que en noviembre, porque no habría, digamos, grupos que estén apoyando al gobierno, ¿no? Sino que sería muy frágil el apoyo al gobierno, y además ya creo que con una primera, yo creo que se asustó bastante la economía. Con una, me refiero a la de noviembre. Sí. Ahora, tener un presidente después de 4 meses, un nuevo presidente, eso no da una certeza de que tampoco la oposición está haciendo algo, digamos, suficientemente bueno como para decir, bueno, pues sustituyamos al señor Castillo y ponemos a otro que va a hacer mejor la cosa, porque tampoco eso hay. Entonces, No hay una peor, garantía. la incertidumbre se acelera más, ¿no? Exacto, entiendo. Estamos nosotros en estos momentos celebrando, y le digo refiriéndome al gobierno, el hecho de que estamos con 15 millones, 17 millones de personas vacunadas. Pero lo que el gobierno no dice es que, por ejemplo, el diario Comercio hoy día a las 6 de la mañana publica en su edición web cerca de 2.000 nuevos casos de COVID-19 se registran en la última semana. RPP hace 3 horas en su edición web aumentan contagios de COVID-19 en Lima, mientras las filas de vacunatorios se reducen. No estamos nosotros con un gobierno que se jacta de lo que realmente no tiene. La tercera ola puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Y eso nos terminaría por derrumbar económicamente? Bien, si es que el gobierno opta por lo que están haciendo en Austria, por ejemplo, confinar, creyendo de que los confinamientos son efectivos, y hasta está probado aquí en el Perú que los confinamientos no sirven. Ya hemos visto, aparte de destruir la economía, no detiene la ola de contagios. Eso lo vimos durante el gobierno de Vizcarra. Se aceleró más bien. O sea, el confinamiento es para los enfermos, no para los sanos. Y aquí los gobiernos lo que hacen es todo lo contrario. Ponen a los sanos con los enfermos, confinan y obviamente se contagian más. Y eso es una tarea que el Ministerio de Salud debería considerar hacer, de los confinamientos sectoriales o focalizados, muy puntuales, habilitar pues estas vía panamericana y otros más donde se puedan ahí aislar las personas, y no, como quieren hacer, seguramente restringir los horarios de atención al comercio, los bancos igual, los comercios al 50%, los restaurantes igual con aforo limitado y todo eso, ¿no? Esto es, yo creo que tiene que ser reconsiderado, y no pensar que la vacuna sea la única solución, porque ya hemos visto que ya ni si fuera tan cierto que las vacunas son un medio para que se pueda detener los contagios, no necesitaría de los pasaportes de vacuna, ni mucho menos, porque la gente misma diría, bueno, es 100% eficaz y seguro, me vacuno y punto, ¿no? Pero ni siquiera eso puede ofrecer ni este gobierno ni los gobiernos tampoco del extranjero, que igual con vacuna, igual hay casos de contagios, recontagios, y los que no se quieren vacunar tampoco se les puede obligar. O sea, yo creo que hay que otras medidas aplicarlas para que pueda ser más certera estas olas de contagio y desciendan, ¿no? En alguna manera, porque ha descendido, ha tenido efecto la vacuna, sí, pero ya hemos dicho, no es 100% eficaz y segura. Exacto. Doctor Tapia Rocha, estamos a un mes de las fiestas navideñas, una fiesta en la cual pues se hace un derroche de comercio, ¿no? De economía, donde la gente compra, la gente consume, donde la gente pues está dispersa en todos los lugares. En esta actualidad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo cree usted que se va a afrontar estas fiestas navideñas desde el sector económico? ¿Cree que pues va a ser una fiesta en la cual vamos a tener un ritmo de nivel de compras como el de antes, como el de años anteriores? Recordemos que el año pasado fue muy austero todo, y este año, aunque apunta a ser mejor, económicamente, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo me doy mi vueltita por mesa redonda y te diré que parece los previos a la pandemia. O sea,
ese bonito de Yanapá y los otros bonitos parece que tiene efectos en las compras navideñas. Ya lo exprimí. Más que la gente protegerse de su economía. Yo lo que estoy viendo es que se estén llevando árboles de Navidad, están comprando regalos. O sea que esa idea del gobierno que todos estamos mal y todo, no, me parece que ahí han exagerado un poco la nota del gobierno, con un bono más incluso este año. Sí. Y de manera que ves tu mesa redonda y está repleto de gente. Y eso te puedo decirlo porque yo he estado ahí. Y no parece ser un año austero, digamos, de esa manera, ¿no? Como el año pasado, que era deprimente, ¿no? Ver Claro. todos los comercios cerrados y todo eso. Exacto. Creo que va a estar mejor respecto al año pasado, mucho mejor. Doctor Tapia, y sobre este bonito que usted mencionaba, este bonito de 200 soles que le dan a personas que ganan menos de 2.000 soles. O sea, uno cuando piensa en un bono, ¿no? Piensa que este va a estar enfocado en las personas que realmente son las que menos tienen. Pero una persona que gana menos de 2.000 soles no necesariamente pues, es una persona que está en una situación mala, ¿no? Porque pues en casa trabaja él, trabaja ella, de repente un hijo ayuda, ¿no? Exacto, lo que tú dices. Exactamente, porque como tú sabes, gran parte de la economía es informal y eso no se registra, eso no lo tienen las autoridades. Exacto. Y te gana bien en algunos casos, ¿no? Cuando no registras en las estadísticas oficiales hay actividades muy lucrativas. O sea, no necesariamente el que está en la informalidad. Yo no digo que la mayoría esté bien, pero sí habrán grupos de gente que más o menos le irá bien, pero no la gran mayoría. Sin embargo, cuando se dirigen a ese grupo de los que creen que no les va bien, entonces resulta que tienen ingresos extras por ahí. Sobre todo ahora, ¿no? Yo observo por las calles, hay más movimiento, no está al 100%, debe estar un 70% más o menos, por lo menos en Lima y un poco al sur de Lima, pero lo importante es que la recuperación económica, que es algo, digamos, notorio, se está recuperando porque el gobierno recién ha soltado los permisos necesarios para que los restaurantes, los servicios comerciales, los malls, etcétera, vayan las personas y puedan ir con mayor libertad a comprar. Y esto se observa, la gente misma también está perdiendo un poco de miedo. O sea, las mismas personas el año pasado, recuerden que a pesar de que había cierta libertad para poder salir, todavía la gente se guardaba, no quería salir. Pero ahora creo que con el tema de la vacuna le da un poco más de confianza, seguridad para realizar sus actos de comercio. Y eso le está empujando la economía y los propios comercios, los pequeños negocios que producen zapatos, prende vestir, confecciones, también se están activando. O sea, creo que yo esa parte sí lo veo un poco más optimista desde ese punto de vista, salvo que con esta curva que parece que se está incrementando, ¿no? Los contagios, las hospitalizaciones, no vaya a ser que el gobierno meta de nuevo un tema de confinamiento obligatorio y comete el error y vuelve a destruir lo que se está construyendo, ¿no? Ya, ¿cómo estamos con el tema de exportaciones, doctor? Y le pregunto esto porque estaba leyendo en el diario Gestión que entre enero y agosto del año 2021, Estados Unidos había rechazado un total de 17 despachos peruanos, 2 menos en comparación del mismo periodo del año 2020-2019, ¿no? Entre ellos, pues, el Cuy estaba haciendo... Le habían dado la vuelta al cuyo. De regreso se va para la casa, decía. ¿Cómo estamos en el tema de exportaciones, en el país en la actualidad? Bien, se observa un crecimiento de las exportaciones, sobre todo las tradicionales, que minería, eso se ha recuperado bastante. Tenemos a China, que es el primer demandante de nuestros minerales en oro, en cobre, etcétera. Entonces eso está impulsando, tenemos creo que acumulado 47.000 millones de dólares, más que el año pasado, y estamos creo en las cifras del 2019. Entonces eso, por el lado de las divisas, puede llegar a tranquilizar un poco los mercados y no escasear tanto como el año pasado o parte de este año, ¿no? Entonces, al traer divisas y al demandar divisas, si es que hay una sobredemanda, digamos, estaría amortiguado por esta cantidad de divisas que traen las exportaciones. Entonces, creo que esa parte sí es interesante ver cómo se dinamiza el mercado a pesar de las restricciones en las cadenas de valor. Como tú sabes,
Ahorita los containers están repletos y hay una sobresaturación, entonces hay cuellos de botella que no permiten traer la mercadería rápidamente, y en estos casos cuando las traen cargado de un sobrecargo por el flete, ¿no? Porque no todos pueden entrar en un mismo transporte. Entonces, esos retrasos en la entrega y todo eso está creando pues un ánimo que antes no se veía, ¿no? Que todo iba lento, gradual y todo esto, y ahora resulta que las economías como la de China se han reactivado, igual en Europa, y encima tenemos todo el tema de Estados Unidos que está recién reactivándose. Entonces, eso es positivo para el país, tener ese tipo de industrias que están conectadas a las exportaciones, porque así trae fuente, trae empleo. Como siempre, la inversión privada hace su gran parte en la economía y eso genera bastante optimismo, y eso positivo, ¿no? Exacto. Ayer conversaba con una persona, bueno, que se dedica también al rubro de la importación, y me decía, ¿sabes qué? En China no hay containers. O sea, los chinos han botado todos los containers y no regresa, que están esperando que regresen porque un container se ha puesto carísimo, $12.000 está traer productos desde la China en un container, y eso usted sabe este año, a mitad de año era la mitad de ese precio, ¿no? Lo que exporta China y el trabajo que se hace ahí es realmente envidiable. Y es penoso, ¿no? Que siendo la minería y el cobre lo más solicitado, se den estas normas como la de la Premier que pues quieren cerrar estas minas, ¿no? No es un poco jalado de los cabellos. O sea, nuevamente vemos a la ideología por encima de la razón. Es lamentable que digamos, estemos presenciando este tipo de cosas que parecería ser como un reloaded, o sea, traer una película del pasado, ¿no? Cuando los gobiernos, pues... De los 70, ¿no? Estatizaban, cerraban, mandaban, y entonces creaba pues un caos económico, traía conflictos y todo eso. Entonces parece ser una película que ya no las han contado, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Creo que hay gran parte de la responsabilidad de quienes votaron por el gobierno actual, que tienen que asumir su consecuencia, y se está viendo en las encuestas. Creo que así como tan rápido pudo conseguir en tan pocas semanas llegar a ser digamos, uno de los que entró en la segunda vuelta, en pocas semanas, creo que en una semana se cambió toda la configuración. Ahora han perdido ya 2/3 de su votación, o sea, ya está en 35%, de haber estado en el sur en 80, en 75%. Y es que la realidad económica es un golpe frontal a cada economía, digamos, particular. Exacto. Entonces, la realidad te está haciendo ver, está subiendo los precios, el dólar me afecta a mí, esto no me gusta, dice la gente. Yo había vivido con un escenario donde por lo menos el precio de la papa, la alverjita, el aceite, ¿no? El pan se mantenía estable, ¿no? Pero ahora resulta que eso se ha duplicado en algunos casos, entonces eso me golpea el tema del gas, me golpea. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esto no es algo que el gobierno tenga que hacer o algo tenga que ver. Exacto. Doctor José Luis Tapia, muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá que esta película que estamos viviendo, esta película de terror, sea un cortometraje y termine pronto. Cambien el guión y pasemos a una mejor trama, porque realmente lo que estamos viviendo es realmente complicado y no pinta, lamentablemente, para mejor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Adolfo, y a tus amigos de Contacto Directo. Hasta la próxima. El doctor José Luis Tapia Rocha, economista, ha estado con nosotros haciendo un análisis de la economía del país. Yo me voy a una pausa comercial y volveremos con la segunda hora del programa.